Cuando el nombre de Irán vuelve a sonar con fuerza en los relatos de los hombres, es fácil que muchos olviden que esa tierra tiene un hilo que atraviesa las escrituras desde los comienzos hasta las visiones finales. No es solo un actor geopolítico moderno, es la misma tierra que, bajo otros nombres, Madai, Elam, Media, Persia, aparece en el tejido del plan divino. Si vas a quedarte hasta el final, comenta 777, deja tu like y suscríbete. Quédate para escuchar por qué esto importa para nuestra generación y cómo orar con sabiduría. En el principio de las naciones, las crónicas de los pueblos trazaron linajes que luego se harían historia. En la lista de los pueblos surgidos después del diluvio, aparece Madai entre los hijos de Jafet y Elam entre los de Sem, Génesis 10. Aquellos nombres, que hoy parecen solo vestigios de genealogías antiguas, fueron cimiento de pueblos que habitaron las tierras orientales, junto a ríos y montes que el ojo de los hombres apenas podía atravesar. El olor del barro seco, el viento que arrastra arenas y la carne asada en las llanuras acompañaban la vida de esas gentes. Sus tiendas y palacios vivían entre la sombra de ríos como el Tigris y el Éufrates, y los relatos que surgían de allí más tarde serían decisivos para la historia de Israel y para la economía del poder mundial. Sucede que la primera vez que una de esas corrientes orientales se cruza con el destino de la familia del Tacto es en un episodio de guerra y rescate. En los días de los patriarcas, cuando reyes guerreros se agruparon y saquearon valles, Abraham se levantó con la tensión en la garganta y la espada al cinto. Lot, cautivo en la onda de la derrota, era motivo de duelo para su pariente. Abraham no se quedó al borde de la plaza inerte, reunió a sus hombres, persiguió a los ejércitos que se habían llevado a su sobrino y lo sacó de la boca del mal. Génesis 14. Aquello mostró que las rutas que conectaban Canaán con las regiones orientales eran también rutas de confrontación, de alianzas y de destino compartido. Los hombres veían caravanas que venían del oriente, y detrás de aquellas caravanas había linajes que, con el tiempo, formarían poderosos reinos. La historia no se detuvo allí. Con el paso de las edades, de las ruedas de carros y de las voces de los reyes, emergió un imperio que sucedió a Babilonia. La coalición de Medo y Persia. El despertar de ese poder aparece con claridad en los escritos de los sabios y profetas. Cuando el cetro de Babilonia se quebró, la estatua del sueño que impresionó al rey mostró el relevo de reinos en metales, Daniel 2. La cabeza de oro dio paso a pechos y brazos de plata, y así las potencias se sucedieron según el propósito soberano de aquel que establece los tiempos. Y en visión de Daniel, el carnero que alzaba 2 cuernos, con uno más alto que el otro, pasó por delante y simbolizó la fuerza conjunta de Medo y Persia, que a su modo cumpliría lo que la historia exigía. Daniel 8. La mano invisible de la providencia se manifestó incluso en los designios de los reyes. Ciro, hombre de poder en Persia, fue designado por Dios para abrir caminos inesperados. La decisión de permitir el retorno de los deportados que languidecían bajo el yugo de las ciudades cautivas fue un decreto que cambió el destino de Israel. Isaías 45. Fue como si un giro de palacio se convirtiera en instrumento de restauración. La pluma del decreto tuvo consecuencias eternas. No negó esto la soberanía humana ni la responsabilidad de los gobernantes, pero sí mostró que Dios puede valerse incluso de potestades paganas para preservar la fidelidad de su pacto. En Susa, ciudad de palacios y jardines, la vida de la corte presentaba vinos y banquetes, perfumes de cedro y mirra, telas que brillaban al sol del mediodía, y voces que murmuraban en los corredores. Allí se desarrolló una historia que mostró tanto la fragilidad humana como la interacción providencial entre naciones. Un hombre llamado Amán urdió un designio que pretendía la aniquilación de un pueblo. Frente a ello, una mujer joven, ahora reina, tomó el riesgo de presentarse al rey sin ser llamada. Ester, con temor y temblor, apeló a la misericordia real. Sus palabras, junto a las de Mardoqueo, revirtieron decretos y salvaron a los suyos. Ester. En aquel palacio se oyó el crujir de camas del lecho real, el tintinear de vasos, el leve perfume de las mesas preparadas y la tensión que precede a la decisión que salva a una nación. No fue accidente.
Allí quedó patente que la providencia teje desenlaces en los lugares donde la libertad humana se mueve. Más allá de los palacios, en las noches en que los sabios del Oriente seguían estrellas, se produjo otra escena que enlaza aquel Oriente con la historia de la salvación. Un grupo de magos viajó guiado por la aparición de una estrella hasta la casa donde se hallaba el niño rey en Judea. Trajeron regalos, rindieron adoración, y sin saberlo, confirmaron la verdad de que las naciones mirarían al nacido del linaje de David. Mateo 2. Aquella estrella fue señal de que la búsqueda de la verdad cruza fronteras. Los corazones perturbados por la revelación se inclinan ante la luz. Entre reinos y cortes, los profetas no callaron. Jeremías, con la mirada puesta hacia el oriente, habló también de Elam. Pronunció juicio sobre aquella tierra, pero no cerró su historia a la esperanza. La palabra del profeta contempló la posibilidad de restauración después de la corrección. Jeremías 49. Así la Escritura muestra que el juicio no es sino una de las formas en que la verdad de Dios corrige el curso de las naciones, y que la misericordia puede volver tras la disciplina. Mientras tanto, en Babilonia, Daniel y sus compañeros vivieron la experiencia del exilio, testimonios de fidelidad en tierra ajena, sueños interpretados en noches de insomnio, visiones que abrieron panoramas de imperios que vendrían y pasarían. Daniel vio en la estatua y en la visión del carnero y el macho cabrío una sucesión clara de poderes. No inventó la soberanía, la constató, y supo que la historia de los hombres está sujeta a un propósito que excede a sus aliados y a sus ejércitos. Daniel 7:8. Las mismas escrituras que relatan esos episodios contienen, sin embargo, escenas de confrontación última. En la visión de Ezequiel sobre los últimos días, aparece una coalición de pueblos que se levanta contra la tierra de los montes de Israel. Entre los nombres que aparecen en la lista de los aliados de aquel ejército, figura la tierra que las naciones llaman Persia, Ezequiel 38-39. No es un retrato de política corriente, es una imagen profética en la que el orgullo de los pueblos y su confianza en sus armas se estrellan contra la intervención soberana de aquel que habita la gloria. En la visión hay indicios de preparación militar, carros, caballería, el ruido de campamentos y la tensión de líderes que cuentan sus fuerzas. Pero la respuesta divina no es doctrina humana, se describe un actuar que humilla lo altivo, que trae fuego, temblor y confusión en favor de la vindicación de la santidad de Dios. Los hombres oyen un estruendo que no entenderán por su propia sabiduría. Las aves y los animales del campo son invitadas a un banquete en un lenguaje poético que muestra la caída de los ejércitos. No obstante, entre la voz del juicio resuena también la promesa de restauración. Zacarías habla de pueblos que, en la postrimería, volverán su rostro al rey. Jeremías no excluye la remisión de Elam. El hilo no es solo castigo, es, hasta donde la Escritura permite entrever, corrección que conduce a reconciliación. El símbolo del arco quebrado y del fuego que purifica se combina con la visión de multitudes que, al final, conocerán la gloria del nombre. La soberanía de Dios busca mostrar su justicia y su propósito redentor. En la contemplación de estos textos, los paisajes vuelven a cobrar voz. La planicie ante Susa, donde el trono brilla al sol, el frío de las montañas de Media cuando los ejércitos marchan, el crujir del cuero de las carros, el humo de las ofrendas en los lugares de culto y el sonido de voces que claman en la plaza de la ciudad. Todo ello compone una partitura que une pasado, presente y lo que puede aún acontecer. Y entre las líneas de estas historias, los hombres de fe ven patrones que hablan a nuestra época. Imperios que suben, decretos que abren puertas de regreso, líderes usados por la mano divina, y también coaliciones que buscan librarse de la justicia que Dios traerá. Pero no permitas que la reflexión se quede únicamente en datos fríos. Mira, lector, ¿qué te dicen estas narraciones sobre la manera en que Dios gobierna las naciones? ¿Ves en ellas una llamada a la pasividad o una invitación a la vigilancia espiritual? La Escritura no pretende darnos un manual de política humana, sino una brújula para el corazón. La historia de Persia en las Escrituras nos muestra que Dios interpela tanto a los poderosos como a los humildes, que puede emplear reyes para bien y traer corrección sobre ellos cuando su orgullo se hace ley.
En los salones donde se decidían destinos, en las noches de oración de los deportados, en la valentía callada de una reina que arriesgó su vida, se escribe una lección para vosotros. La esfera del poder físico no excluye la acción de la fidelidad ni la responsabilidad moral de los que creen. La palabra profética que anuncia enfrentamientos finales no busca provocar pánico estéril, sino despertar la conciencia y promover una respuesta de oración y discernimiento. Entonces conviene detenerse un momento y mirar con claridad la secuencia. Origen genealógico, Génesis 10. Conflicto y rescate, Génesis 14. El relevo de reinos bajo la mirada divina, Daniel 2, 8. La designación de Ciro como instrumento, Isaías 45. La intervención providencial en Susa, Esther. La búsqueda de la verdad por naciones extrañas, Mateo 2. Y la escena escatológica donde Persia aparece otra vez entre los pueblos que se levantan contra la santidad de Dios, Ezequiel 38-39. No son piezas sueltas, forman un tapiz cuyo diseño interpela la fe. Al mirar ese tapiz, hay 3 preguntas que deben abordarse con seriedad. ¿Qué significa que Persia e Irán aparezca repetidamente en el drama bíblico? ¿Cómo debemos orar y discernir sin caer en miedos que no edifican? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como pueblo de la Alianza ante las noticias y las profecías? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero la Escritura ofrece orientación, vigilancia, justicia, humildad y una esperanza que no se funda en la ausencia de peligro, sino en la presencia del Dios que gobierna. Continúa la historia y la explicación, porque todavía queda por explorar cómo las profecías se articulan con la geografía de los últimos días, cómo las imágenes simbólicas dialogan con la realidad actual, y qué pasos concretos de oración y comunidad recomienda la Escritura para un pueblo que desea estar atento sin caer en odio. No confundas, lector, la insistencia de los profetas en ciertos nombres con un anhelo de espectáculos sensacionalistas. Los profetas hablan con la carne del tiempo. Usan topónimos, rutas y rostros porque su voz debe tocar lo que la gente conoce. Cuando Isaías invocó a Ciro, no habló de un concepto, habló de un hombre y de un cetro que Dios haría mover. Cuando Esther arriesgó su vida en Susa, la escena no fue metáfora lejana, fue una puerta abierta al favor en medio de cortes y mesas reales. Y cuando Ezequiel describe coaliciones que se reúnen contra la santidad, recurre a nombres y cordilleras, porque toda profecía tiene un pie en la geografía humana, además de una raíz en lo divino. Leer entonces la repetición de Persia en el tejido bíblico exige 2 cosas: precisión histórica e imaginación teológica. Precisión para no forzar paralelos anacrónicos. Imaginación teológica para ver en esos hechos un patrón de cómo Dios obra con las naciones. La tierra que hoy recibe el nombre de Persia en las Escrituras fue escenario de conquistas y rescates, de decretos que liberaron y de aliados que se volvieron riscosos. No obstante, el hilo común es otro. En manos de Dios, los reinos son instrumentos o advertencias, o, más exactamente, instrumentos que requieren respuesta ética de parte del pueblo de la Alianza. ¿Qué quiere decir esto para la interpretación de señales en nuestros días? Primero, cuidado hermenéutico. La escritura profética combina 3 niveles: el inmediato, lo que el texto quería decir a su audiencia; el tipológico, cómo ese suceso prefigura otras actitudes y eventos; y el escatológico, cómo la imagen se proyecta hacia el fin. No todo pasaje escatológico es un mapa geopolítico literal. Muchos son lienzos simbólicos que usan naciones como pinceladas para mostrar la gravedad del orgullo humano o la ternura de la redención. Por ello, ante el nombre de Persia, preguntad siempre: ¿habla esto de un suceso histórico concreto, de una lección moral o de un signo que apunta a la consumación? Segundo, reconocer continuidad sin simplificarla. Que la Biblia nombre Susa, Media o los montes de Persia no convierte automáticamente a cualquier estado moderno en la repetición exacta de aquellos actores. Los pueblos cambian, las alianzas se renuevan y las circunstancias geopolíticas se transforman. Pero hay una continuidad cultural y geográfica que permite que los textos sigan hablando. El mismo terreno, las mismas rutas de caravanas, la memoria de imperios que, aún desvanecidos, dejan rastros en costumbres y en generaciones.
La lectura responsable acepta esas continuidades y, a la vez, rehúye identificaciones acríticas que conviertan la profecía en vorágine política. Tercero, distinguir la advertencia de la invitación. La voz profética que anuncia juicios es siempre doble, condena de lo inicuo y llamada a la restauración. No es un oráculo de odio, es una convocatoria al arrepentimiento. Cuando Jeremías habla de remisión posible para Elam y cuando Zacarías deja abierta la puerta de la restauración, la Escritura nos recuerda que la justicia de Dios no excluye la misericordia. Por eso, la lectura correcta debe desencadenar dos respuestas complementarias en el corazón del creyente: reverencia ante el misterio de la soberanía divina y compasión activa hacia los que, incluso siendo instrumentos del juicio, pueden volver por la gracia. A la vista de todo esto, ¿qué pasos concretos pueden tomar las comunidades y los creyentes que quieren estar atentos no por miedo sino por responsabilidad espiritual? Ofrezco a continuación un esquema práctico, tomado tanto de la Escritura como de prácticas históricas de la Iglesia, que busca ser fiel a la voz bíblica y operable en la vida cotidiana de la fe. 1. Cultivo de vigilancia y humildad. Ser vigilantes no equivale a vivir en alarma permanente. Equivale a mantener una actitud de reverente expectación. Ora, lector, para que tus ojos no se nublen por la presunción ni por el sensacionalismo. Busca, en las lecturas públicas y en la oración comunitaria, textos que afiancen la humildad, salmos de lamentación, confesiones colectivas y pasajes que recuerden la fragilidad humana. Que la vigilancia sea una postura de servicio, no de autosuficiencia. 2. Lamento y súplica ordenada. La Escritura nos enseña a lamentar tanto como a alabar. Fija momentos para el lamento por las naciones, ayunos no destinados a protesta lógico-política, sino a intercesión. Reúne a la comunidad en la puerta de la ciudad o en el atrio de la casa de oración para confesar, pedir misericordia y cargar con los dolores que la historia provoca. El lamento bíblico purifica el corazón, despliega el peso del otro y abre la puerta a la compasión efectiva. 3. Intercesión informada por la Escritura. Interceded con nombres y con verdades, no os contentéis con generalidades, orad por líderes en sus tronos, por quienes sufren en el destierro, por los que temen las armas y por aquellos que, cegados por la violencia, necesitan conversión. Al mismo tiempo, anclad esa intercesión en promesas bíblicas. Pedid que se cumplan los actos de justicia, que venga la paz que solo Dios puede dar, que se mueva la misericordia donde la violencia reina. La intercesión así entendida no manipula la historia, se somete a la voluntad de aquel que dispone los tiempos. 4. Hospitalidad y auxilio práctico. La fe que ora es la misma que actúa. Abriros a acoger a los desplazados, a compartir alimento, a tender manos de curación. No uséis términos de instituciones modernas. Imaginad la carpa del extranjero, la mesa del hospedaje, el albergue en la plaza de la ciudad. Los ejemplos bíblicos abordan la hospitalidad como una señal de la presencia de Dios entre los pueblos. Practicadla. La caridad concreta hace visible el amor que la profecía anuncia como posible restauración. 5. Justicia como testimonio. La vigilancia espiritual debe traducirse en justicia en el vivir cotidiano. No calléis ante la opresión, ni toleréis la corrupción en el corazón propio. La profecía que denuncia el orgullo de reyes exige que la comunidad del pacto sea distinta, que sus mercados, puertas y tribunales locales reflejen equidad. Practicar la justicia no es política secular, es deber moral delante de Dios. Que los ancianos de la ciudad y los líderes de la congregación sean ejemplo de rectitud. 6. Discernimiento comunitario y humildad intelectual. Creed en la posibilidad de equivocación. Formad pequeños consejos de lectura bíblica, los ancianos a la puerta, maestros y discípulos, que examinen las señales con humildad. Consultad las Escrituras, contrastad interpretaciones y no busquéis en la profecía confirmación de temores privados. El discernimiento sano evita dos peligros: la especulación alarmista y la indiferencia pasiva. 7. Evangelio como horizonte final. Toda lectura escatológica debe volver al Evangelio. La profecía no es espectáculo, es vehículo para la proclamación de la misericordia que alcanza a reinos y a corazones.
Por eso, junto a la intercesión y la justicia, sed audaces en la proclamación. Anunciad que la soberanía divina no oprime sino que llama a la conversión y a la vida verdadera. La misión cristiana no se anula en tiempos de tensión, se intensifica. Con estas prácticas en el alma, volvamos un momento a la lectura concreta de imágenes simbólicas y a cómo tratarlas sin perder la seriedad teológica. Las bestias con cuernos, las hijuelas rotas, los arcos quebrados y las trompetas que suenan, todo ello pertenece a un lenguaje que combina lo real y lo emblemático. Cuando Daniel ve visiones de reinos que se suceden como bestias, el autor no pretende dar un tratado de diplomacia, utiliza imágenes que expresan la violencia, la ambición y la fragilidad del poder humano. Ezequiel, al describir invasiones desde el norte, usa topografías que sus oyentes identificarán como amenazas reales. Sin embargo, su propósito es más profundo, mostrar que frente a la amenaza última, la santidad de Dios exige una lectura ética y escatológica. Por eso, al interpretar estas escenas preguntad, ¿qué virtud o vicio humano está siendo denunciado por la imagen? ¿A qué esperanza final apunta la visión? Muchas veces la respuesta es clara: orgullo de naciones, confianza en violencia, explotación de los humildes y la invitación a volver a la justicia. Leer simbólicamente no significa trivializar los hechos, significa llenar las figuras con su carga moral y teológica para que la aplicación sea tanto interior, conversión personal, como comunitaria, justicia social. Recordad también el valor de la memoria litúrgica. Las fiestas, los ayunos y las lecturas públicas unen a la comunidad en una historia compartida. En la Pascua se evoca liberación, en el ayuno se reconoce dependencia. En épocas de tensiones nacionales o de escalas de amenaza, reavivar esas memorias sirve para anclar el alma en la narrativa de la alianza. No subestiméis el poder de la liturgia. Orar con textos antiguos, cantar salmos que muchos antes cantaron en exilios y conquistar la noche con lecturas de esperanza, fortalece el cuerpo espiritual ante la incertidumbre. Finalmente, una palabra sobre la verdad y el amor al enemigo. La Escritura es clara, la corrección divina no cancela la posibilidad de arrepentimiento. Si el texto profético advierte castigo, al mismo tiempo deja abierta la puerta de la misericordia. Por eso, no cedáis a la tentación de la deshumanización. Rehusad la retórica que reduce a la persona a su identidad nacional o a su papel político. Recordad la historia de Esther. En la sala del rey hubo rostros que veían la gracia y hubo otras que sin darse cuenta planeaban ruinas. La tarea del pueblo de Dios es reconocer la maldad donde exista, pero también anunciar la posibilidad de reconciliación. Amad a los enemigos en la medida en que ello permita la verdad y no colabore con la violencia. ¿Qué señales prácticas pueden servir como termómetro espiritual para discernir si una postura frente a las naciones es bíblica? Permítame sugerir algunas. Humildad de lenguaje. La comunidad que teme a Dios no pontifica con arrogancia sobre los destinos de las naciones. Aprende a decir, no lo sabemos todo. Atención a los frutos. Una interpretación es probable de filiación bíblica si conduce a oración, compasión y justicia, no a xenofobia. Alineación con la Escritura. La lectura que ignora el corpus profético y reduce todo a un pasaje aislado es sospechosa. Verificación comunitaria. La interpretación que solo se sostiene en la voz de un individuo carismático y que rehúye el diálogo con los ancianos merece cautela. En esta senda de prudencia no escapamos al misterio del porvenir. Lo afrontamos con la única certeza que la Escritura nos da: Dios es juez y redentor. Esa certeza transforma el temor en vigilancia, la ansiedad en misión, la indignación en súplica ardiente. Termino esta sección con imágenes para volver a la oración concreta. Imaginad al pueblo reunido al amanecer, junto a la puerta de la ciudad. Sale humo de un altar de incienso. Algunos traen pan y agua para el viajero, otros las manos cubiertas de polvo tras limpiar el templo. Un anciano lee en voz baja pasajes que hablan del llamado a la misericordia. Niños oyen nombres extranjeros y, sin entender la política, aprenden la hospitalidad. Así se forja un pueblo que no ignora la historia, pero que la mira con ojos de pacto. Queda por delante la tarea de articular todo esto en prácticas de comunidad y en modelos de oración más concretos.
Oraciones simples para pedir por los que gobiernan, guías para noches de ayuno por la paz y lecciones de hospitalidad para la caridad con desplazados. Seguiremos, lector, tejiendo esas enseñanzas con textos y ejemplos que permitan a la Iglesia responder con sabiduría y compasión a las señales de los tiempos. Para que estas enseñanzas no queden en el plano de las ideas, ofrezco a continuación materiales prácticos, oraciones breves, esquemas para vigilias y ayunos por la paz, pautas de hospitalidad y procedimientos de discernimiento comunitario, que sirvan como herramientas que las comunidades puedan adaptar con sabiduría. Oraciones simples para pedir por los que gobiernan. Oración por la prudencia de los líderes. Señor, concede a los que tienen la carga del gobierno corazón humilde y mente serena. Líbrales de la soberbia y del cálculo que destruye. Dales prudencia para elegir el bien común y valentía para reparar lo que han roto. Haz que tu justicia guíe sus decisiones. Amén. Oración por la paz en las fronteras y en los hogares. Dios de paz, detén la mano del que busca dominar y toca el corazón del que planea la violencia. Siembra en los gobernantes el temor a la sangre y el deseo de reconciliación. Escucha el clamor de los que sufren y trae consuelo. Amén. Oración por la protección de los inocentes y los desplazados. Padre, acógele bajo tu sombra a quien ha perdido techo y alimento. Forja en nosotros manos dispuestas a compartir y ojos que vean la dignidad del otro. Abre caminos de refugio y provisión. Amén. Oración por la sabiduría para la comunidad creyente. Espíritu Santo, danos juicio, palabra y templanza. Que nuestras voces no inflamen sino que curen. Que nuestras respuestas no sean fruto del miedo, sino fruto de tu verdad. Enséñanos a actuar con misericordia y responsabilidad. Amén. Guía para una vigilia y ayuno por la paz. Esquema práctico. Convocatoria y objetivo claro. Comunica la finalidad. Intercesión por la paz, memoria litúrgica, solidaridad con desplazados. Y las pautas de participación. Horario, duración del ayuno, alternativas para quienes no pueden ayunar. Estructura típica, 4 a 6 horas. 1. Bienvenida breve y lectura programática. Ejemplo, Salmo 85, Isaías 2:4, Miqueas 6:8. 2. Confesión comunitaria y silencio contemplativo, 10-15 minutos. 3. Intercesión por territorios afectados y por los que toman decisiones. Lecturas cortas, breves oraciones. 4. Tiempo de lamentación. Testimonios breves o lectura de cartas de afectados. Mantener dignidad y consentimiento. 5. Cánticos o salmos en ronda, alternando voces de adultos y niños. 6. Momentos de ministración práctica. Mesas con información sobre cómo acoger, cómo donar, cómo acompañar. 7. Lectura final y compromiso concreto. Por ejemplo, un día de servicio semanal, un padrinazgo para una familia desplazada. 8. Bendición y romper el ayuno con una comida compartida si es posible. Selección de textos sugeridos. Salmos 46, 85, 72, 146. Profetas, Isaías 58, Miqueas 6, Jeremías 22, llamado a la justicia. Evangelio, Mateo 5, bienaventuranzas, Lucas 10, parábola del samaritano. Pautas para la hospitalidad con desplazados. Principios que orientan toda acción. Dignidad. Cada persona es imagen de Dios. No la reduzcas a un caso o a un número. Confidencialidad. Proteger información sensible. Autonomía. Fomentar la capacidad de decisión de quien recibe ayuda. Integralidad. Atender cuerpo, mente y comunidad. Equipo mínimo a organizar en la comunidad. 1. Acogida inicial. Bienvenida, registro humano. Nombre, necesidades inmediatas. 2. Logística. Cobijo temporal, ropa, comida, higiene. 3. Salud y apoyo psicosocial. Contacto con profesionales o voluntarios entrenados. 4. Integración educativa. Actividades para niños, clases de lengua básica si procede. 5. Seguimiento y vinculación laboral. Asesoría para inserción económica o formación. 6. Enlace legal o administrativo. Orientación sobre documentación y derechos, coordinando con servicios locales.
Primeras 72 horas. Prioridades. 1. Seguridad y abrigo. 2. Alimentación y agua. 3. Atención sanitaria mínima y revisión de urgencias. 4. Información clara sobre opciones y derechos. 5. Red de apoyos familiares o comunitarios. Integración a medio plazo. 4-12 semanas. Crear espacios de encuentro, comidas comunitarias, talleres, grupos de acogida por familias. Educación para niños y adultos, apoyo escolar y formaciones laborales. Acompañamiento psicosocial continuado. Enseñanzas prácticas para la comunidad y para los niños. Lobos y prácticas sencillas para la infancia. Contar historias bíblicas que enseñen hospitalidad, Ruth el Samaritano, con lenguaje claro. Juegos de rol que simulen recibir a un viajero. Enseñar dar de comer, ofrecer abrigo, preguntar el nombre. Canciones y manualidades que celebren la diversidad de nombres y lenguas. Formación para adultos en el hogar y la iglesia. Pequeños cursos sobre escucha activa y primeros auxilios psicológicos. Talleres para familias sobre cómo acoger a niños desplazados, ritmo, límites, apoyo escolar. Grupos de estudio para abordar prejuicios y narrativas de miedo, leer historias, compartir testimonios. Procedimiento comunitario de discernimiento sobre conflictos y profecías públicas. Composición del grupo de discernimiento. Integrar ancianos, pastores, diaconía y al menos 2 personas formadas en teología y una en trabajo social. Evitar decisiones unipersonales. Método en 4 pasos. 1. Oración inicial y lectura circular del texto que se está interpretando. 2. Preguntas críticas. ¿Qué virtud/vicio denuncia el texto? ¿Qué esperanza señala? ¿Qué fruto produce esta lectura en la comunidad? 3. Contraste con la escritura más amplia y con la tradición litúrgica. 4. Decisión prudente. Emitir una palabra pública, proponer prácticas comunitarias o callar y orar más tiempo. Criterios para una declaración pública. Que promueva oración, compasión y acciones concretas de justicia. Que no deshumanice grupos enteros ni normalice la violencia. Que incluya llamados claros al arrepentimiento, a la reparación y a la acogida cuando proceda. Rituales breves para reavivar la memoria litúrgica en tiempos de crisis. Liturgia de la mañana en tiempo de tensión, 20-30 minutos. 1. Canto de entrada. 2. Lectura breve, salmo o profeta. 3. Oración de confesión comunitaria. 4. Intercesiones específicas por regiones y familias. 5. Bendición y envío a la acción concreta del día. Día de ayuno y servicio, modalidad comunitaria. Mañana, lectura y oración común. Mediodía, trabajo de servicio, preparar paquetes de ayuda, limpieza, acompañamiento. Tarde, testimonio y romper el ayuno juntos con comida sencilla. Formación para evitar la deshumanización y el discurso de odio. Materiales formativos y dinámicas. Charlas con testimonios de acogida exitosa y de fracaso pastoral para aprender de ambos. Análisis de discursos. Identificar lenguaje que deshumaniza, etiquetas, generalizaciones y proponer alternativas. Entrenamiento en comunicación. Cómo hablar con los medios y en redes evitando inflamación. Reglas prácticas para líderes al hablar en público. 1. Evitar generalizaciones sobre grupos enteros. 2. Nombrar acciones concretas, no personas ni identidades completas. 3. Llamar siempre al arrepentimiento y a la reparación antes que al castigo. 4. Proponer pasos concretos de ayuda y de diálogo. Pequeñas iniciativas que la Iglesia puede empezar de inmediato. Banco de alimentos comunitario con registro de dignidad. Programa de padrinazgo para una familia desplazada, acompañamiento por 3 a 6 meses. Noche mensual de oración por las naciones con enfoque en historias personales. Formación de un equipo de enlace para coordinar ayuda con otras comunidades y servicios locales. Termino con una imagen que vuelva a afirmar la esperanza práctica. Imaginad la plaza central convertida, por unas horas, en un lugar de atención amorosa. Mesas con pan y agua. Una biblioteca con mapas y nombres extranjeros. Voluntarios que enseñan frases sencillas en otra lengua. Ancianos leyendo salmos mientras unas manos organizan mantas para quien acaba de llegar.
No es un gesto grandioso, es la costura diaria de la alianza. Es en esos pequeños gestos donde la memoria litúrgica se hace carne y donde la justicia y la misericordia se encuentran para sostener una ciudad ante la incertidumbre. Y si la plaza llega a llenarse, debe haber una trama organizada que sostenga la hospitalidad sin agotarla. Un mapa de responsabilidades, claro y flexible, es la costura que evita que la caridad se convierta en caos. Propongo entonces un esquema práctico que pueda adaptarse a pueblos y barrios, iglesias grandes y pequeñas, con poca o mucha experiencia en emergencias. Estructura operativa para una jornada de acogida, turnos de 3 a 4 horas. Punto de coordinación, una mesa central visible con un mural donde figuran nombres y funciones de guardia. Allí se coloca un cuaderno de registro sencillo, nombre o señalización temporal si la persona no desea decirlo, fecha, hora de llegada, necesidad inmediata, comida, alojamiento, atención médica y un espacio para notas de seguimiento. Recepción y orientación, 2 personas por turno. Saludan, ofrecen agua, preguntan por hambre y lesiones, informan sobre servicios disponibles y orientan a la persona sobre dónde puede esperar ser atendida. Alimentación y abrigo, 3 a 6 voluntarios. Preparan bandejas o paquetes, mantienen reserva de alimentos calientes y no perecederos. Gestionan distribución cuidadosa para evitar desperdicio y priorizar vulnerables. Espacio infantil seguro. 2 a 4 voluntarios capacitados. Actividades, escucha, un área para dormir si es necesario. Estos voluntarios deben estar identificados y pasar por una verificación mínima de antecedentes donde sea posible. Acompañamiento psicosocial. 1 a 2 profesionales o voluntarios formados. Escucha activa, primeros auxilios psicológicos, identificación de casos que requieren derivación a atención médica o social. Logística y suministros. 2 personas. Control de mantas, ropa, medicamentos básicos, pilas, linternas, alianzas con comercios locales para donaciones rápidas. Comunicación y enlace. 1 persona. Mantiene contacto con otras iglesias, ONG y servicios municipales si funcionan. Produce mensajes claros para la comunidad sobre necesidades urgentes. Seguridad y protección. 2 personas. No están para reprimir, sino para acompañar y evitar situaciones de riesgo. Deben coordinarse con autoridades locales cuando proceda y actuar según protocolos de protección de menores y de vulnerables. Protocolo breve para la primera recepción, los primeros 30-60 minutos. 1. Saludo y ofrecimiento de lo básico. Agua, alimento, abrigo, silencio para quien lo necesite. Palabras sencillas. Estamos aquí para ayudar. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo ahora? 2. Espacio de espera ordenado. Dar a cada persona un número o tarjeta de color, para mantener la dignidad y el orden. 3. Triado básico. Identificar embarazadas, niños pequeños, ancianos, personas heridas o con signos de trauma severo. 4. Acompañamiento inmediato. Asignar a un voluntario de escucha para cada caso sensible. 5. Registro mínimo. Nombre si lo desean, país/ciudad de procedencia si es relevante, necesidad prioritaria. 6. Orientación sobre alojamiento temporal y transporte si se ofrece. Líneas de comunicación centradas en la dignidad. Mensaje público. Bienvenidos. Aquí hay agua, cobijo y una palabra de ayuda. Hable con quien lleve la identificación azul si necesita algo urgente. Evitar lemas sensacionalistas. Usar frases que afirmen humanidad. Mensajes a donantes. Explicar claramente qué falta y por cuánto tiempo, con cifras tangibles. Faltan mantas para 50 personas. Necesitamos 200 raciones diarias durante 7 días. Redes entre iglesias. Crear un chat o lista de correo con roles claros. Quién coordina alojamiento, quién recoge donaciones, quién gestiona transporte. Transparencia económica. Publicar un informe simple semanal de entradas y salidas de recursos para mantener confianza. Protección de la infancia y cuidado de mujeres vulnerables. Área de primera acogida solo para mujeres y niños. Un espacio cerrado y atendido por mujeres capacitadas, principio de protección. Protocolo de identificación de casos de violencia. Preguntas respetuosas y privadas, oferta de derivación a servicios especializados, registro confidencial de hechos con consentimiento. Acompañamiento escolar temporal. Acuerdos con escuelas locales para facilitar la inscripción y el apoyo escolar rápido.
Si no es viable, organizar actividades educativas básicas en la plaza o en espacios cedidos. Cuidado pastoral y prácticas litúrgicas. La liturgia puede convertirse en un ancla que recuerde sentido y pertenencia. Son ritos breves, repetibles y accesibles a personas de distintas confesiones o sin confesión. Bendición de las manos que sostienen la ayuda, 5 minutos. El líder o lideresas se reúne con los voluntarios antes de comenzar el turno. Breve lectura de un salmo o un texto sobre hospitalidad, seguida de una oración por la fortaleza y la sabiduría para servir sin cansancio. Se impone la mano sobre las manos de quienes van a trabajar, pidiendo que el servicio sea signo de consuelo. Círculo de escucha y lamentación, 10-15 minutos. Cada día, un espacio donde se pronuncian nombres de pérdidas, sin obligar, y se canta o recita un salmo breve. Esto ofrece un contenedor emocional y evita que la tensión se acumule sin cauce. Rito de nombramiento y memoria, para niños desplazados. Cuando un niño llega sin documentación o con identidad incierta, se hace un sencillo acto de reconocimiento. Decir su nombre en voz alta, regalar una ficha con su nombre y una fotografía pegada en una carpeta que se mantenga en custodia para facilitar futuras búsquedas. Acción de gracias y envío del final de jornada, 5-10 minutos. Antes del cierre, un canto y una breve bendición para quienes siguen en marcha y para quienes se van a descansar. Formación esencial para voluntarios, módulos rápidos de 90 minutos. Módulo 1. Escucha activa y límites, cómo preguntar sin revictimizar, cuándo derivar. Módulo 2. Protección de menores y consentimiento informado, señales de alarma y pasos a seguir. Módulo 3. Primeros auxilios físicos y psíquicos básicos, protocolo de atención en casos de choque, deshidratación, crisis de pánico. Módulo 4. Manejo de donaciones y cuidado de la dignidad, cómo organizar ropa, alimentos y entregar ayudas sin humillaciones. Módulo 5. Comunicación en crisis, mensajes claros, control de rumores, coordinación con medios. Vías de acompañamiento a mediano plazo. La acogida puntual debe abrir rutas de acompañamiento a 3-6 meses. Programa de padrinazgo familiar, emparejar a una familia local con una familia desplazada para apoyo práctico, escuela, trámites, idiomas y afectivo. Espacios de integración laboral, talleres de oficios, reciclaje, horticultura urbana, alianzas con empresas que puedan ofrecer prácticas. Apoyo escolar continuo, tutores voluntarios, clases de refuerzo, material escolar. Grupos de madres y padres, apoyo mutuo, guardería compartida y formación en crianza en contexto de desplazamiento. Cuidado del cuidado, evitar el agotamiento pastoral. Rota de descansos obligatorios para voluntarios, nadie debería servir más de 2 turnos consecutivos sin descanso. Grupos de supervisión. Reunión semanal para compartir cargas, dificultades y límites. Espacio para orar y para denunciar si hay tensiones. Línea de apoyo psicológico para voluntarios. Asesoría para quienes experimentan fatiga por compasión o signos de estrés. Testimonios breves que enseñan sin héroes. Son útiles las narrativas que muestran procesos, no milagros instantáneos. Ejemplo, anónimo y breve. Una mujer que llegó sin nada y, gracias a la red de padrinos, consiguió plaza en un curso de costura. Al cabo de meses, tejió mantas que ahora se donan a recién llegados. Historias así recuerdan que la justicia se hace con tiempo, paciencia y pequeñas habilidades compartidas. Relaciones con autoridades y actores externos. Transparencia y alianza. Informar a autoridades locales sobre la operación y pedir cooperación para seguridad, salud pública y recursos. Ofrecer registros básicos para evitar duplicidad. Defensa de derechos. Mantener una persona responsable de documentar necesidades legales, documentación, asilo, arraigo, y de referir a asesoría jurídica. Evitar instrumentalizaciones. Preservar la independencia pastoral para ofrecer ayuda sin condiciones políticas o religiosas. Rituales comunitarios para sostener la memoria litúrgica a largo plazo. Un día al mes, la mesa abierta, donde se reúnen personas locales y recién llegadas para compartir comida, historias y un acto litúrgico sencillo que incluya música y lectura. Un mosaico de nombres, un mural con los nombres de quienes pasaron por la plaza, una forma de recordar que nadie fue anónimo.
La lámpara de la vigilia. Encender una lámpara cada noche en la iglesia o espacio común como signo de atención y de oración por quienes siguen en tránsito. Cierre provisional. La fábrica de lo pequeño. No esperar lo grandioso ni delegar siempre en expertos. La costura diaria requiere manos que saben coser y tiempo que se ofrece. Las prácticas descritas no resuelven todas las injusticias del mundo, pero crean un tejido donde la dignidad humana puede sostenerse mientras se tejen soluciones más amplias. Termina la jornada con la imagen que empezó a formarse: mesas con pan y agua, voces que enseñan palabras, mantas dobladas con cuidado. Es en esa rutina, repetida cada día, donde una ciudad aprende a ser ciudad, un lugar hecho de rostros que reconocen a otros como vecinos y huéspedes. Que esa costura sea también una escuela para la memoria litúrgica, recordar quiénes somos cuando todo parece desmoronarse. Quedan aún muchos detalles por ajustar según el contexto concreto: barrio, cultura, escala de la llegada y recursos. Pero lo esencial es claro: planificar con humildad, actuar con dignidad y sostenerse en la oración y en la organización solidaria. La plaza puede seguir siendo un lugar de encuentro si aprendemos a cuidarla como un santuario de lo cotidiano. Para que todo lo descrito no quede en buenas intenciones, conviene cerrar con herramientas sencillas que permitan medir, corregir y sostener. Indicadores claros y pocos: número de familias acogidas, cupos escolares gestionados, inserciones en talleres, rotación de voluntariado y señaladores de dignidad: cómo se percibe el trato recibido. Revisiones trimestrales con representantes de las comunidades, locales y recién llegadas, para ajustar prioridades. Fondo de emergencia comunitario, caja rotatoria pequeña para gastos imprevistos, transporte de un documento, materiales para un taller, medicación urgente, administrada por un comité paritario que rinda cuentas públicamente. Protección de infancia y rutas de referencia, protocolos escritos y visibles, formaciones periódicas para quienes cuidan a menores y acuerdos claros con servicios de salud y legalidad para remitencias. Aprendizaje institucionalizado, bitácora de prácticas: qué funcionó, qué no, reuniones de lecciones aprendidas cada estación y formación continua para nuevos responsables. Gobernanza compartida, consejo de la plaza con turnos rotativos, representación de las familias acogidas y de vecinos, decisiones por consenso cuando sea posible. Al final del día, el éxito no se mide solo en cifras, sino en las pequeñas ceremonias que mantienen la vida. La mesa abierta donde alguien trae pan caliente, el mosaico que recoge nombres y relatos, la lámpara que se enciende cada noche como pacto de cuidado. Si cuidamos esas rutinas, la ciudad seguirá aprendiendo a ser ciudad, un lugar donde nadie es anónimo y la hospitalidad se practica como disciplina diaria. Que así sea.